Cuando viene la palabra de Jehová a Jonás, le dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive. Nínive, una ciudad que era la capital del reino de Asiria. Le dice: ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Nínive, parte del reino de Asiria, no es de Israel, no es de Judá, no es de las 12 tribus. Es importante que entendamos eso. Lo está mandando Dios a predicar a un grupo de gente que no era parte de su pueblo escogido. Y le dice: ve y pregona. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3: Jonás se levantó. Dios le dijo en el 2: levántate. Y en el 3: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, obedeció a Dios a medias. Y por eso es tan peligroso obedecer a Dios a medias, porque la mitad que nos falta obedecer a Dios es tan mala como si no hubiéramos obedecido nada. Entonces Jonás se levanta, ¿y para qué? Para huir de la presencia de Dios. Más al ratito vamos a saber por qué Jonás quiso huir. Después dice los próximos versículos que Jonás se acerca a Jope, un puerto, y consigue una nave para huir a Tarsis, otra ciudad que algunos brothers dicen que estaba tan lejos como España. O sea, se fue lo más lejos que pudo en dirección opuesta de lo que Dios le había dicho. Y dice la palabra de Dios que entra Jonás a la nave, al barco, para que entienda, porque algunos ya están de alucines pensando en naves del espacio y cosas así, en extraterrestres. ¿Ok? Y otra vez dice: entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, otra vez fíjese, lejos de la presencia de Jehová. Esa era la intención de Jonás. Voy a irme lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4 dice que ya asumiendo que ya Jonás y todos los navegantes están en la nave, están metidos en el agua, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, una tempestad tan grande que la gente pensó que la nave se partía. O sea, así de terrible estaba la tormenta. Entonces el versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo, y son marineros impuestos a estar en el agua, y tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios. Y van y levanta, el mero jefe levanta a Jonás, que estaba durmiendo bien a gusto, y le dice: ora a tu Dios. O sea, le están intentando a ver cuál Dios de todos nos hace caso. Por eso van con Jonás y le dicen: ¿qué tienes, dormilón? Y ahora fíjese, las palabras que habían usado son marineros. Los marineros, imagínense qué lenguaje tienen. Y no son del pueblo de Dios, son paganos. Entonces aquí dice que le dicen: ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, quizás con él funcione. Resulta que los marineros echan suertes. Que usted puede imaginarse lo que sea, si fueron dados, si fue la piedra escupida, si fue el palito más grande, echaron suertes. Y a ver de quién era la culpa, porque ellos asumían que uno de todos había hecho enojar a uno de los dioses. Y la suerte, dice la Biblia, que cayó en Jonás. Entonces le preguntan a Jonás: oye, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, están intentando averiguar todo de Jonás, porque la suerte cayó sobre él. Y Jonás les dice: yo soy hebreo y temo. Fíjese qué descaro de Jonás. Dice: temo a Jehová, Dios, y aquí está otra vez la clave, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Usted sabrá que estos paganos identificaban cada uno de estos fenómenos naturales como un dios que los causaba, un gobernador sobre ellos. Había un dios sobre el mar, había un dios sobre la guerra, había un dios para todo. Entonces Jonás les dice: yo temo
temo a Jehová, supuestamente él, supuestamente él. ¿Quién es Jehová? El Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces la palabra de Dios en el versículo 10, ¿sí? Dice que estos hombres tuvieron miedo, dice sobremanera, temieron sobremanera. Y entonces le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué has hecho esto? Porque Jonás les platicó que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y en el versículo 11 hacen otra pregunta a los marineros y le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Qué? Una pregunta válida. ¿Qué vamos a hacer para que se calme la ira de Dios? Jonás le responde bien amable: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Pero luego dice la palabra de Dios que en el versículo 13 que los marineros no hicieron eso, sino que trabajaron, o sea, se esforzaron mucho para hacer que el barco, que la nave volviera otra vez a tierra. Estaban ahora sí contra tormenta, no nomás contra corriente, intentando, porque no quisieron arrojar a Jonás, pero no pudieron, la tormenta no los dejó. Entonces clamaron a Jehová cuando se dieron cuenta que esta cosa no se estaba mejorando, y le oran, estos paganos le oran a Dios, a Jehová, el único Dios verdadero, y le dicen: te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Okay? No pongas sobre nosotros la sangre inocente. Tú, Jehová, has hecho como has querido. Fíjese. Entonces tomaron a Jonás y dice la palabra de Dios que lo echaron al mar, y el mar en ese instante se aquietó de su furor. Pero ahí no se termina. Dice la palabra de Dios que estos navegantes, estos marineros, temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Temor, sacrificio, votos. Y el versículo 17 termina el capítulo primero diciendo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y ahí estuvo Jonás, se lo tragó el pez y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 2, capítulo 2 comienza diciendo que ora Jonás. Oró Jonás. Ah, sí, chiquito. ¿Después de cuántos días y cuántas noches? Oró Jonás. Y entonces la oración de Jonás es, usted fácilmente se da cuenta que es una respuesta a las consecuencias de sus malas decisiones. Si no hubieran habido esas consecuencias, Jonás nunca hubiera hecho esa oración. Comienza diciendo: invoqué en mí angustia y él me oyó. Eso es lo bonito de Dios, que no dice: ah, pues me necesitas, pues ahora no. El versículo 3 dice: me echaste a lo profundo. Se fija, es pura reacción. Está simplemente reaccionando Jonás ante las circunstancias. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Se fija cuándo se acordó de Jehová? ¿Cómo no te acordaste cuando estabas allá bien a gusto, no? Antes de levantarte, que te habló Dios. Pero luego dice: y mi oración llegó. O sea, cuando menos se acordó de Jehová y oró. Y en el versículo 9 dice: pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Reconoce esa parte. Y el versículo 10 termina diciendo del capítulo 2: mandó Jehová. ¿Quién lo mandó? No fue chiripa, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces el capítulo 3 ahora comienza con que Dios le vuelve a hablar a Jonás por segunda vez. No lo dejó así: ahora pues ya haz lo que te da la gana, Jonás. No quisiste la primera vez, ya no te voy a dar más llamado. Se acabó el llamado. No. Dice: vino palabra de Jehová por
segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios dijo qué, Dios dijo dónde y Dios dijo cuándo. Los detalles del servicio los tiene Dios ya asegurados. Él ya sabe qué, Él ya sabe cómo, Él ya sabe dónde y Él ya sabe cuándo. Ya sabe todo. Él es el que da el llamado. Entonces dice el versículo 3 que pues Jonás se levantó y ahora sí fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande, grandísima. Dice que era 3 días de camino. O sea, para cruzarla había que caminar 3 días sin parar. Y comenzó Jonás a caminar. Y dice que a un día de camino predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso es todo lo que nos dice la palabra de Dios de la predicación de Jonás, No nos da más detalle. Están más largas otras predicaciones en la Biblia, como de Juan el Bautista. Están más largas que las de Jonás. Jonás, todo lo que decía en su predicación, según la narración que tenemos aquí en el libro de Jonás, es que Jonás les dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, o sea, hasta los bebés ayunaron. Nada que, ay, es bebé y no sabe, no entiende, no comprende. Es más, todavía dice la palabra de Dios que llegó esta noticia al rey de Nínive. Y el rey de Nínive se levantó de su silla de trono y se arrancó, se despojó el vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Todo esto es un símbolo de no nomás de arrepentimiento, sino de buscar perdón, de humillación, exactamente. Y dice que se sentó sobre ceniza. Y aquí viene, una orden real. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, nadie coma. No nomás los bebés, ya también las pobres vacas. Hasta los bueyes la llevaron. No gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Eso es lo que es ayuno, por cierto, pero no nos vamos a detener ahí. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, ¿okay? Y clamen a Dios fuertemente. Está la actitud, ¿okay? La actitud se demuestra, según ellos, vistiéndose de cilicio, de cenizas. La actitud lleva a una acción y ellos ayunan. Lo están demostrando, no están, ay, estoy arrepentido, Dios, con un chocolatote en la boca, ¿no? Y luego vienen las palabras. Dice la palabra de Dios en Romanos 10 que si confesamos, y luego en Romanos 10:10 dice: porque con la boca se confiesa para salvación. Y es lo que están haciendo ellos, ¿no? Dice: clamen a Dios fuertemente y luego conviértanse en cada uno de su mal camino. El arrepentimiento es más que palabras, y era el problema que tenía Dios con ellos. Y el rey les está diciendo: conviértanse de su mal camino, dejen de ser malos, dejen de ser injustos, de la rapiña que hay en sus manos. Y luego dice el rey, lógicamente con el conocimiento que él tiene: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Recuerde que esta es una nación pagana que tienen muy limitado el conocimiento del verdadero Dios. Ellos conocían a un Dios de furor, de ira, un Dios berrinchudo. Y entonces dice: ¿quién sabe? Versículo 10. Ahí está lo bonito del capítulo 3. Vio Dios lo que hicieron
vio Dios que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. A eso se le llama como perdón, ¿no? Perdonó Dios. ¿La regaron? Misericordia, misericordia, gracia, y los perdonó. Y ahí estaría bueno, ¿no?, que se acabara ya el libro de Jonás, pero tenemos otro capítulo, el capítulo 4. Y el capítulo 4 nos muestra la actitud de Jonás. Y ahora, pues, oiga, mire, un predicador que lo escuchan, ¿cómo estaría? Wow, hicieron caso a lo que prediqué. Estaría saltando de alegría, pero no fue el caso de Jonás. Dice el capítulo 4, el versículo primero: Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Versículo 2, vuelve a orar con Jehová, vuelve a platicar con Jehová y le dice, ahí está el motivo de por qué. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ahí está por qué Jonás se levantó y huyó de la presencia de Dios. Dice, por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y Jonás se agüitó tanto, entró en una depresión tan profunda que le dijo a Dios, te ruego que me quites la vida. Miren nomás las emociones de Jonás, el enojo, la ira, la decepción, la tristeza, todos los malos sentimientos, los sentimientos negativos que tenía, que le dice Jonás a Dios, quítame la vida porque has perdonado a estos que yo no quería que perdonaras. Pero aún así el versículo 5 dice que pues sale Jonás de la ciudad. ¿Y qué cree que hace? Acampa donde alcanza a ver la ciudad, a ver si de casualidad Dios sí los destruye. Una chance y Dios se arrepiente de perdonarlos y les da en la torre. Entonces dice la palabra de Dios que ahí Jonás hace una enramada y se sentó en la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él quería ver, ojalá y no los perdone. ¿Por qué sabemos eso? Pues ya Jonás dijo que estaba bien enojadote porque los perdonó. Pero parece ser que la enramada se le seca, se le destruye. Entonces está Jonás sufriendo el calor, el sol, el aire. Y Dios hace crecer una calabacera. Y crece sobre Jonás. Y entonces le empieza a dar sombra en la cabeza. Y dice la Biblia que le libra su malestar. No sé cuántos de ustedes han estado sentados en el desierto con el solonazo. Y está bien feo, y más si no le están pagando a uno. Entonces, la palabra de Dios dice que cambia un poquito la actitud de Jonás. Y dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay, chidote, qué a gusto, qué rico! Una coca, sombra, acostaditos. Y aquí puedo ver como si fuera movie. Ahorita empieza a llover fuego. Se puso feliz. Pero luego dice la palabra de Dios que Dios preparó. ¿Quién preparó un gusano? Dios prepara un gusano para que hiriera la calabacera. Y la calabacera que le daba tanta comodidad a Jonás se secó. Y estas emociones de Jonás otra vez lo traen por todos lados, porque viene un viento que también Dios preparó, un viento solano, y el caso es que el sol empieza a lastimar otra vez a Jonás, porque ese viento se llevó esa calabacera seca, a tal manera que dice que Jonás deseaba otra vez la muerte. Jonás deseaba la muerte y dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Miren las emociones de Jonás cómo andan, suben y bajan, van y vienen, feliz, enojado, desea vivir, desea morir. Y Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y Jonás le dice, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Y quién contestó? Bueno, el caso es que le dice, sí, estoy enojado, así es la gente, discutimos con Dios.
Y entonces le dice Dios, tuviste lástima de la calabacera, que no te costó trabajo. O sea, tú no la hiciste crecer. Y creció de la noche a la mañana. Y al otro día pereció. Ahora, ¿cómo crees que yo me siento? Le dice Dios a Jonás. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Te está diciendo, si a ti te dolió esa planta, ¿cómo me va a mí a doler la gente que vive en Nínive? Y luego le dice Dios a Jonás algo que algunos teólogos dicen que se refería a los niños, porque en Nínive habían mucho más que 120,000 personas. Dice, hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y algunos brothers dicen que que estaba hablando Dios de las criaturitas, de los inocentes, porque la cantidad de gente que vive en Nínive, dicen, era mucho más. Lo que sea es que Dios le está diciendo, a mí me duele más que se pierda, que muera una persona, a que muera una planta. Y el ser humano valora a veces más las plantas, los animales, los peluches, los teléfonos, los carros, que a las personas. Y ni se diga $20, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a comenzar la predicación, brothers. Ya leímos, ya parafraseamos, apenas van 10 minutos. Brothers, resulta que Nínive, esta ciudad por la cual Jonás hizo tanto berrinche, otra vez era la capital de Asiria. Y Asiria estaba en su apogeo, apenas estaba agarrando fuerza. Asiria, usted sabrá que viene a ser la nación que destruyó ¿a quién? A Israel. Pero aquí Asiria estaba agarrando fuerza y eran muy malosos. O sea, eran malos en extremo. A la gente que conquistaban los maltrataban muy feo, les hacían cosas horribles que ni en el tiempo del oscurantismo les hacían eso a las personas. A los que se llevaban presos, esclavizados de un lado al otro, no hombre, los llevaban así como animales, con hilos atravesando sus ojos, sus orejas, su nariz. O sea, era un trato horrible que les daba, a tal grado que de Israel no quedó un remanente reconocible. Así le digo, ¿no? A diferencia de Judá, cuando se lo llevó a Babilonia, quedó un remanente reconocible. Pero cuando Asiria atacó a Israel, que es el pueblo del norte, gracias, del norte, no quedó así nada que, porque eran muy malosos. Entonces, es lógico, podríamos ahí decir, pues es lógico que Jonás odiara tanto a los ninivitas si eran bien malos con su gente. Si eran bien malosos, eran horribles. Hasta Dios está diciendo, cuando abrió el capítulo 1, los primeros versículos, dijo, la maldad de ellos es mucha. O sea, lo reconoció Dios. Esta ciudad de Nínive, algunos brothers también dicen que es una de las ciudades más antiguas, si no es que la más antigua. Está en Irak, lo que ahora es Irak. Y algunos brothers dicen que es tan antigua, por eso se llama Nínive, que viene del primer gran hombre que se llamó Nimrod. Es lo que algunos brothers dicen, usted créales o no les créale, no me importa a mí. Pero lo que sí sabemos es de que Nínive era pues una nación pagana que no tenía un dios, ni dos, ni tres, tenía un montón de dioses, como todas las naciones paganas. Usted debe saber que solamente existía, y por miles de años solamente existió una nación que tenía un solo dios, o sea que era monoteísta. De ahí en fuera todas las naciones en el mundo eran politeístas. No había fuera de Israel, fuera de Judá, otra nación que no fuera monoteísta, Todo mundo era politeísta. Tenían muchos dioses. Entre esos dioses, brothers, pues está del reino asirio, pues está Asur, está Ishtar, pero había otro dios. Y dicen algunos brothers que era el dios de Nínive. Este dios se llamaba, es el mismo dios que tenían los filisteos. Dagón, ¿quién dijo? Para darle su premio. No, olvídelo. Dagón, el dios Dagón. Ahora, la palabra Dagón viene de la palabra, no quiero aventarme mucho hebreo ni nada así, pero
Viene de la palabra dag, que significa pez o pescado, ya cuando lo sacan del agua, ¿verdad? Dag, pez. Entonces usted empieza a conectar ahí como que 2, 3 puntitos, ¿no? Pez. Y entonces empieza usted a decir, ¿con qué razón el mensaje de Jonás fue tan efectivo? Porque se debe haber corrido del chisme por todos lados, que a este hombre se lo tragó un pez y después este pez grandote lo vomitó. O entonces ese Jehová está sometiendo al dios Dagón, ¿no? Podríamos irnos por ahí, si usted quiere. La verdad, brothers, que esta potencia, igual que todas las potencias del mundo, esta gente de Nínive, igual como todo mundo, necesitaba a Dios. Estaban muy necesitados de Dios. Y la verdad es que Dios manda su mensaje a todo el mundo. O sea, no hay nadie que se condena sin ser culpable. Dios manda su mensaje con todo el mundo. Y en una manera un tanto difícil de comprender, entre la soberanía de Dios, Dios hace responsable a cada persona, a cada individuo, si lo acepta o lo rechaza. De una manera paradójica, en medio de su soberanía, cada persona es responsable si acepta o rechaza a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces podemos ver la exigencia que Dios pone sobre el ser humano. Pero más que eso, vamos a ver unas contradicciones para nuestra mente aquí en la historia de Jonás, ¿no? Si se fijó, no es como los otros libros proféticos que, pues, profecía tras profecía. Aquí es más bien una historia del profeta. Una historia, algo, nos encantan las historias. Yo no sé qué edad tenía, pero hace muchos años que escuché cuando era niño la historia de Jonás. Yo estoy seguro que aquí hay varios niños que han escuchado la historia de Jonás, porque las historias nos gustan y Dios usa las historias, y Jesucristo usó historias, usó parábolas para darnos enseñanza. O sea, hay mucha enseñanza en las historias, pero no se agüite, no se desvíe tampoco. Las historias que traen enseñanza de calidad, enseñanza que vale la pena, son las historias que están en la Biblia. No las historias que la gente y muchos predicadores andan contando, que el águila y las gallinas, que cayó el águila en el gallinero y que así eres. ¡Ay, qué desesperación! El caso es de que las historias que valen la pena leer son las que están escritas en la palabra de Dios. Esas que traen son enseñanzas verdaderas. Bueno, pues Jonás aparece en otras partes de la Biblia, pero nos damos cuenta primero que Jonás es un profeta legítimo, porque al ver su historial aquí dijeron, no, pues este no es profeta de veras, se hizo solo, ¿no? ¿Qué profeta huye de Dios? Pero si usted me acompañara a 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25, en medio de ese reinado tan horrible, de ese rey tan feo, dice la palabra de Dios: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Es el mismo, se fijó que Jonás 1:1 así comienza. Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue a Gat-Efer o Gat-Efer. Lo único que quiero sacar de aquí es de que Jonás es un profeta legítimo. 2 de Reyes 14:25. O sea, es lo único que quiero aclarar en este momento. O sea, no es un falso profeta, no es un mentiroso, es alguien que tenía un mensaje legítimo de Dios. Pero ¿qué se espera? Ahí vienen las contradicciones de nuestra cabeza. ¿Qué se espera de alguien que tiene un llamado de parte de Dios? Se espera obediencia. Y lo primero que usted lee, cuando empezamos a leer Jonás, dice que Jonás se fue para huir de la presencia de Dios, y lo dice 2 veces, para huirse con ellos, atarse lejos de la presencia de Dios. Lo vuelve a repetir. ¡Qué irónico! Entonces la historia de Jonás está llena de ironías. Vemos que el profeta huye de Dios.
Irónico, porque pensamos, no, pues es un siervo de Dios, va a ser lo opuesto. Huye de Dios. Y podemos concluir, lo más posible es que Jonás fue influenciado por sus emociones, por lo que sentía en contra de los ninivitas. Como sea, un siervo de Dios se sujeta a Dios, sujeta sus emociones a Dios y le dice, aquí están. A tal grado Jonás fue tan rebelde que él se quedó dormido mientras estaba la tormenta. Él a gusto. Vemos que este profeta era un tanto egoísta, porque cuando la gente le dice, ¿qué hacemos? Él les dice, tírenme al agua y se va a calmar, porque no se aventó el agua. O sea, quiere embarrar a los demás de culpa. Quiere hacer responsables a los demás de su vida. Si verdaderamente Jonás has agarrado la onda, aviéntate tú solo al agua. El resultado hubiera sido el mismo. Pero está cargando de culpa a otras personas que no deberían de llevar esa culpa. O sea, irónico, porque un verdadero hijo de Dios no hace eso. No debería de hacer eso, brother. Después dice la palabra de Dios que Jonás dura 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Brothers, hay mucha discusión, muchas personas batallan para creer la historia por ese hecho. Un pez se lo tragó, pues ni que fuera Pinocho, el papá de Pinocho. Yo pienso que de ahí salió la historia. ¿Cómo un pez se lo va a tragar si hubiera muerto? Yo sé una cosa, por eso las personas batallan. Porque los milagros en los que quieren creer son milagros que se pueden explicar. Y un milagro que se puede explicar no es un milagro. Las únicas cosas, eventos que califican para ser milagros son aquellos que no tienen explicación. Si tienen explicación científica o lógica o lo que sea, no es un milagro. Entonces las personas llegan al libro de Jonás y batallan para creerlo, para aceptar que es revelación de Dios. Pues ¿cómo saliste de Génesis 1:1? Si no puedes creer el libro de Jonás, no vas a creer Génesis 1:1. ¿Cómo llegaste tan lejos, no? ¿Cómo creíste? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, hágase. Y dijo, hágase. Todos esos son milagros. Son milagros. ¿Cómo creíste el diluvio? O sea, ¿cómo tantos animales se metieron al arca? Son milagros. ¿Cómo vas a creer en el Nuevo Testamento que Jesucristo caminó sobre el agua, que Jesucristo multiplicó los peces, que Jesucristo transformó el agua en vino? ¿Cómo vas a creer que Jesucristo resucitó a Lázaro? Son milagros que no tienen explicación. No tienen explicación de cómo sucedieron, pero sí tienen un por qué sucedieron. O sea, hay una voluntad divina. Porque nunca el milagro es para rascarle la espalda a alguien. No es la idea de los milagros. El milagro siempre es para traerle salvación a alguien. Ese es el propósito del milagro. Y que el nombre de Dios sea glorificado en eso. Entonces, brothers, un profeta como Jonás no duraría 3 días y 3 noches para clamar a Jehová. Esos son los paganos. A la primera agarro. Ah, caray, tormenta, perdóname Dios, perdóname. No lo hizo. Y luego lo aventaron. Pataleó un rato en el agua. ¿Y cuánto duró adentro del pez? Hasta que oró. O sea, contradictorio para lo que creemos nosotros, cómo se tiene que comportar. Es algo, hay una palabra, satírico, ¿sí? O sátiro. Sátiro, es sátiro. Esta historia es muy exagerada, es muy cruda. ¿Cómo puede suceder esto? Entonces, brothers, dice la palabra de Dios que Jonás es vomitado en tierra y Dios le llama y sale predicando, ¿verdad? Y la predicación, usted no ve nada de amor en las palabras de Jonás. No ve misericordia, no ve paciencia. Él está simplemente siendo un heraldo. Pero acuérdese que las palabras importan mucho como se dicen, ¿verdad? Importan mucho como se dicen. O sea, el tonito de voz importa mucho. O sea, imagínese, no hace mucho escuché que un doctor
ahí va una historia de esas que le dije que no contara, pero nomás para que vea qué tan importantes son las historias. Que un doctor llega con su paciente en la mañana y le dice, ¿cómo naciste? ¿Cómo despertaste? Que le dice, perdón, que le dice, ¿cómo despertaste? Y el paciente contento, ¿no? Pero viene otro doctor, estilo Jonás, y le dice, ¿cómo? ¿Despertaste? ¿O amaneciste? O sea, ya el tonito de voz importa mucho, son las mismas palabras. Y es lo que vemos con Jonás, que Jonás les está aventando, pero con todo. De aquí a 40 días serán destruidos. Ese es todo el mensaje que se escribe. Algunos el día de hoy, cristianos, podemos caer en el error de dar el mensaje a medias, darle a la gente puro castigo o puro amor. Y es como las iglesias se están dividiendo hoy. Hay unos que hablan nomás de la gracia, el amor, la paciencia, la misericordia de Jesucristo. Y hay otras iglesias que nomás hablan de un Jesucristo de hay que tenerle miedo, hay que andar de puntitas, hay que andar caminando sobre la cuerda floja porque vas a perder tu salvación. O sea, son dos extremos bien grandes. Pero cuando usted es fiel a la palabra, usted da el mensaje completo. Y no vemos eso en este predicador tampoco. El caso es de que la predicación de Jonás tiene resultado, da buen resultado, lo que todos los predicadores queremos. Imagínese, mi brother Jorge, que el domingo se le empiece a llenar en la escuela dominical, porque ya hicieron caso que hay que tenerle amor a la palabra de Dios, y hay que no solo de pan vivirá el hombre, y no hombre, o sea, uno dice, wow, qué bueno es esto. Pero, ¿qué pasó con Jonás? Otra vez, lo opuesto a lo que pensaríamos. Cuando viene el resultado de la predicación, Jonás, en lugar de alegrarse, se enoja. En lugar de celebrar, hace berrinche y desea morir. Es lo opuesto a lo que nosotros creeríamos. Y él dice, por eso huí a Tarsis, porque sabía que eras tú un Dios piadoso, clemente, tardo para enojarte, grande en misericordia, que te arrepientes mal. O sea, Jonás le dice a Dios, yo sabía que tú los ibas a perdonar y por eso no quería venir. Wow, qué feo cuando nosotros ya traemos eso, pero no lo esperaríamos otra vez de un siervo de Dios. Y luego le dice Jonás a Dios, quítame la vida, te ruego, no te pido así, te ruego, te suplico, te pido una y otra vez que me quites la vida. Tampoco, mucho menos en este tiempo que tenemos el Espíritu Santo, pensaríamos que es algo que quiere un hijo de Dios, porque un hijo de Dios, desde que nace de nuevo, desde que tiene a Jesucristo en su corazón, dice Jesucristo que nos da vida en abundancia. O sea, nuestra vida tiene sabor. Nuestra vida es rica. Es cierto que anhelamos estar en el cielo, es cierto que anhelamos estar en la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que vivimos queriéndonos ir de aquí. Celebramos la vida que Dios nos da aquí también y las cosas que nos da Dios aquí en la vida. Entonces no es lo que se espera de un mensajero de Dios. Ahora los marineros, ya que el tiempo se está pasando, los marineros, vamos a parafrasearlo, los marineros eran paganos. ¿Y qué acabaron haciendo? Adorando a Dios. Muchas veces nosotros somos tan duros con la gente. O sea, los marineros, yo conozco a 2, 3 oficios, no voy a decir quiénes, pero que tienen una boquita bien, así bien criminal la boca, hablan cosas bien súper horribles. Y nosotros pensaríamos, este nunca se va a arrepentir, como es, como piensa. Pero los marineros, en cuanto Dios les mandó esta tormenta, ellos supieron que era un mensaje de Dios. Con la información que ellos tenían, con la revelación que habían obtenido, ellos agarraron la onda mucho antes que Jonás. Y ellos acabaron no solamente con temor a Jehová, pero le hicieron sacrificios e hicieron votos, o sea, promesas. No vuelvo a tomar, ¿se acuerdan lo que dicen los borrachos siempre? No vuelvo a tomar. Esos son los votos. Pero estos marineros, dice la palabra de Dios, que sí tuvieron temor a Jehová. Algo que no esperamos nosotros muchas veces de la gente, que cambie. El psicólogo común dice, el ser humano no puede cambiar. Pero bueno, esto es también asombroso. Cambiaron los marineros. ¿Y los ninivitas qué les pasó? Lo mismo.
Lo mismo. El mensaje se da, pero el que transforma a las personas no es el mensajero. El que logra que haya un cambio en la vida de las personas no es el ministro, no es el siervo, no es el apóstol. El que logra ese cambio es Dios. Eso siempre nos lo ha enseñado. O sea, la palabra de Dios una y otra vez nos repite que Él es el iniciador de nuestra fe. Él es el consumador. Él es el que nos llama. De Jesucristo en Juan dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, ¿quién es el que inicia? Es Dios. Entonces el mensaje se dio y vino respuesta. La palabra de Dios dice bien claro que su palabra no vuelve vacía. Y entonces increíble, porque a pesar de la mala actitud de Jonás, a pesar de que Jonás tenía malos deseos, hubo transformación, hubo cambio en la vida de estas personas. Estas personas verdaderamente agarraron la onda. Exactamente, lo pudo ver. Y pues no podemos entrar en detalles por el tiempo, pero otra vez usted podría pensar que fue más que el mensaje, fue la experiencia, fue la historia, fue el pez, fue esto, lo que sea. Es que Dios usa las cosas, los medios necesarios para que una persona agarre la onda. Y eso es lo que pasamos. Vemos aquí pues, estas personas de lo más maloso que existían acabaron cambiando su corazón. A tal grado que hicieron, ¿cómo les decía Juan? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que estas personas hicieron, frutos dignos de arrepentimiento. Suplican por piedad, con el conocimiento dicen, tal vez, quién sabe, a lo mejor pueda ser que Dios se arrepienta de destruirnos. Pero Dios es piadoso, ya lo había dicho Jonás, él sí sabía y no quería. Pero llegamos al tema principal y ahora sí comenzamos la predicación, ¿no? Ahora sí. Es Dios, eso. Es Dios el tema principal. Brothers, es un mensaje que usted ya conoce, pero que es importante que lo entienda. Dios tiene en control todas las cosas. Todas las cosas. En Lucas capítulo 12, versículo 7, Jesucristo dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y cada vez se le hace más fácil conmigo. Pero aún los cabellos de nuestra... O sea, vea que a qué detalle nos habla la palabra de Dios. De con qué tanto se mete Dios con nosotros. Y eso es lo que vemos en la historia de Jonás. Primero comienza con que vino palabra de Jonás. No es que alguien le estaba pidiendo a Dios o alguien estaba haciendo méritos. No, viene palabra de Jehová a Jonás. Empieza Dios. Después va a ver que viene un gran viento que manda Jehová. Después va a darse cuenta que aún la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, ahí en la suerte algunos dirán, no, la suerte, porque bien raro los hispanos, somos bien rarotes, la verdad. ¿Cómo eligieron al 12º apóstol? Echaron suertes. Y entonces algunas personas dicen, oh no, suerte, suerte, no, lo toman como que ya, no sé, bien rarotes. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No lo está motivando a que ande ahí apostando y violando las leyes que Dios puso, los principios de esta tierra. Los principios para vivir en esta tierra es el que no trabaja, que no coma. Entonces no se desvíe con que le estoy diciendo otra cosa. Lo que le estoy diciendo es que Dios tiene control aún de las suertes. Y aquí sucedió otra vez. Y después dice que Dios tenía preparado un gran pez. ¿Quién lo tenía preparado otra vez? Dios. Y luego lo manda a ese pez a vomitar a Jonás. ¿Quién lo mandó? No era que Jonás olía muy feo, que Jonás no se había bañado y le dio asco al pez. No, dice que Dios lo mandó al pez, no fue chiripa. Y luego
viene palabra de Jehová por segunda vez. Otra vez, palabra de quién? De Jehová. Y le dice con detalle que haga. Y cuando ve Dios que se convirtieron de su mal camino y que se arrepintieron del mal que habían hecho, dice la palabra de Dios que los dejó en paz. O sea, se arrepintió del mal. ¿Cuál es esa palabra que usamos cuando la Biblia se expresa a un nivel que podamos entender? ¿Humano? Es la Biblia, Rubén. Antropomorfismo. Palabras que usted puede entender para explicar lo que Dios está haciendo o cómo se está portando. Antropomorfismo, unas palabras muy importantes que conocer. Entonces, cuando Jonás empieza a enojar, Dios no lo abandona a Jonás tampoco. Dios empieza a dialogar con él. Pudo haberlo dejado, ya me caíste gordo, Jonás, ahora sí que te trague un león. No, empieza a dialogar Dios en su misericordia, en su paciencia. Y le dice Dios a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Y después le manda algo para que él entienda, una lección visible. Y le pone esta calabacera, después el gusanito. ¿Quién envió el gusanito? Dios, y le da una lección. Y al último termina diciéndole Dios, yo amo más a las personas de lo que tú amas a la calabacera. Son más valiosos para mí. Brothers, usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. A diferencia de lo que muchos incrédulos, mucha gente que no cree verdaderamente en el Dios de misericordia que tenemos, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que Dios es el que nos busca. El ser humano lo único que sabe hacer es mal por su propia cuenta. El ser humano podríamos decir que es malo intrínsecamente, naturalmente, de su mala naturaleza. Pero también vemos que Dios tiene el poder para cambiar los corazones más duros, más tercos, más necios, más aferrados. Dios puede quitarle el ADN, dejar de que se convierta, de que se comporte como, porque Dios así de poderoso es. Y en esta historia podemos ver que el bueno, mire, entre paréntesis, el bueno se portó mal y los malos se portaron bien. Qué ilógico, ¿no? Y eso es lo que vemos muchas veces nosotros, a cristianos que se supone que tienen que comportarse bien, se portan mal. Y luego de repente vemos a alguna persona que no va a la iglesia y que se porta bien. Y luego todavía la gente dice, algunas personas, incluso algunos pastores me han dicho, pues que nosotros no evangelizamos porque la gente tiene un corazón muy duro. La gente no quiere entender. La gente está muy metida. Tú no convences a nadie, tú no cambias a nadie. Tú simplemente haces lo que Dios te pide. Los medios que Dios usa para cambiar un corazón es la predicación. Lo que Dios hace para cambiar nuestra vida es la oración y el ayuno. Y eso es lo que puede ver usted aquí en esta historia. ¿Qué medios de gracia Dios va a usar para alcanzar a su ser amado, a su vecino? La predicación. Porque Dios quiso. Eso es como se hace. ¿Y cómo va a mejorar usted en su vida? Con oración y ayuno. Así es como vamos a superarnos nosotros a nosotros mismos. Entonces a veces se nos olvida que esos medios de oración y de predicación son los que Dios puso. No es un invento religioso humano, es lo que Dios puso. Y nos portamos mal. El Señor Jesucristo contó una historia en Mateo 21 sobre un padre de familia que tenía 2 hijos. Y entonces se acercó este padre de familia, se lo voy a parafrasear, y le dice a uno de sus hijos, dice, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dice, sí voy, sí papi, sí voy. Pero no fue. Y se acercó a otro hijo y le dijo, ve a trabajar a la viña. Y el otro hijo le dijo, no, chácate, no voy. Pero al final, sí fue. Y aquí en Mateo 21, Jesucristo les hace una pregunta a todos los religiosos que tenía ahí, que estaba rodeado de religiosos en este momento Jesucristo. Y les dice, ¿quién de ellos, quién de estos 2 hijos hizo la voluntad de Dios? Y ellos mismos le dijeron, el que fue. No el que dijo que sí, no fue, sino el que fue.
O sea, eso es lo que vemos nosotros muchas veces, no solamente en la historia de Jonás, pero en la vida alrededor de nosotros. Y luego Jesucristo les dice, fíjese, voy a leerle tantito del versículo del capítulo 21. Les dice Jesucristo a los religiosos: los publicanos y las rameras van delante de nosotros, de vosotros, delante de ustedes al reino de Dios. Y les dice, ¿por qué? Le dice, porque ustedes no creyeron la predicación de Juan el Bautista, pero los publicanos y las rameras sí creyeron. Y ustedes, les dice, viendo no se arrepienten. Y eso es lo que pasa. Hay gente que no se arrepienten, como Jonás no se arrepentía. ¿Alguna vez usted leyó en la historia de Jonás que se arrepintió Jonás? Usted no va a encontrar en todos los 4 capítulos que Jonás se arrepintió. En ningún momento dice I'm sorry, perdón, lo siento, nada, no hubo. Entonces, al final, brother, y después de tantas que podríamos pensar nosotros que fueron trabas en la historia para que llegara la predicación a Nínive, vemos que se hizo la voluntad de Dios. Se haya opuesto quien se haya opuesto, se hizo la voluntad de Dios. Entonces, por lo tal, nosotros podemos ver la soberanía de Dios, la providencia divina. En la historia de Jonás podemos ver la misericordia de Dios. Aprendemos mucho porque incluso la paciencia de Dios, no nomás con los ninivitas, pero también con Jonás. Y todo era impulsado por el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros. Por eso en cada momento dirigía el mensaje hacia la gente que lo necesitaba. Y es increíble que ahorita todavía haya personas que crean que Dios no tiene el control, que las cosas están saliendo de control, cuando Dios en realidad está permitiendo las tormentas, los peces, los gusanitos, para que nosotros agarremos la onda. Voy a terminar con este pasaje de Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7. Y dice así Isaías 45, 5 y 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La providencia de Dios y su soberanía están por todos lados y tienen un propósito: traer salvación a la gente para que su nombre sea glorificado.